Mexico. Undefeated with 12 wins, 10 of his 12 wins come by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is Brando El Perro Mosqueda. Estamos muy felices porque se vienen buenas noticias para México este fin de semana. El día de ayer por la tarde, el mexicano Brandon El Perro Mosqueda y el italiano Mohamed Kamili hicieron la ceremonia del pesaje oficial rumbo a su pelea de este sábado 20, ya mañana por la mañana, aproximadamente entre 9 y 10 de la mañana, pelea El Perro Mosqueda en Riyadh, Arabia Saudita. La pelea la puedes ver por DAZN o por YouTube. Si te aplicas, si te pones ingenioso, la puedes ver gratis por YouTube en el canal del tío Turquis, en el canal de YouTube de The Ring. Ahí es donde han estado pasando todo el Grand Prix Boxing de principio a fin sin necesidad de pagar ni un solo centavo. Yo la voy a ver por YouTube para estar cotorreando en el chat con la banda. El pesaje oficial fue muy intenso, pero sin groserías ni empujones. Los dos boxeadores dieron el peso. El mexicano Brandon El Perro Mosqueda pesó 127.8 libras y Mohamed Kamili también 127.8 libras. Lo mismo los dos. La tolerancia con límite de peso era de 128 libras, así que los dos llegaron exactos en su punto. Muy profesionales los dos boxeadores. Cuando se vieron las caras fue un momento intenso con mucha tensión. Brandon Mosqueda frío, sereno, clavándole la mirada en los ojos de Kamili sin despegar la mirada, y ya para la foto el Perro Mosqueda se mostró muy sonriente y feliz porque está cumpliendo su sueño, está viviendo su sueño. Llegó a la final del Mundial de Boxeo, sabe que de ganarle al italiano el Perro Mosqueda estará peleando por un campeonato mundial en el 2026, aparte de llevarse una buena la nota muy merecida. Las puertas de la fama y de la fortuna se le abrirán de ganarle al italiano, que estoy seguro que lo hará. En una pelea pactada a 6 rounds, el Perro Mosqueda es de la hermosa Ciudad de México, tiene 21 años y ostenta un récord profesional de 12 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, y la está rompiendo en los pesos pluma. Él y su hermano es también muy bueno. No habíamos visto tanto talento en un boxeador mexicano desde Ricardo El Finito López. Y quien ha visto pelear al Perro Mosqueda sabe que no estoy exagerando ni estoy hablando solamente por hablar. El Perro Mosqueda trae un nivel altísimo de boxeo y estén muy pendientes. Si no lo has visto boxear al Perro Mosqueda, te invito a que mañana lo veas por la mañana en YouTube. Te invito a que lo veas con tus propios ojos y que cheques que el Perro Mosqueda es muy similar al Finito López en cuanto a calidad, en cuanto a técnica. Estoy seguro que Brandon El Perro Mosqueda no solamente será campeón del mundo, sino un salón de la fama, porque es más que un buen boxeador, es más que un guerrero implacable, es un superdotado del boxeo, es un genio del boxeo. Sus movimientos, su juego de pies, su inteligencia y la capacidad que tiene para contragolpear lo vuelven una amenaza en el peso pluma. Mohamed Kamili nació en Albania, pero es naturalizado italiano, tiene 25 años y ostenta un récord profesional de 17 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut y un empate. Tuvo un empate en este torneo y a pesar de eso, fíjense que llegó a la final, tiene una pegada de apenas del 47% de efectividad noqueadora, y la final ya la vimos cuando el Perro Mosqueda se lució ante el uzbeco Ayukton Bakhtiroyov, quien venía como la revelación del torneo y al que el mexicano le aplicó la pócima azteca, dejándolo afuera de los cuartos de final en este Grand Prix Boxing del Turquis y de Süleyman también. Kamili maneja un ritmo alto de pelea y le gusta presionar, inicia peleando como zurdo, pero es capaz de cambiar guardia derecha con mucha frecuencia, es de manos rápidas, le gusta la presión y tiene habilidad para pelear en distancia media y cuerpo a cuerpo. Usa una guardia alta para absorber los golpes y contraatacar. Es un boxeador táctico y resistente, es un buen deportista, pero nunca se ha enfrentado a un guerrero mexicano, a un guerrero azteca, nunca se ha enfrentado a un golpeador como el Perro Mosqueda, que tiene una pegada brutal y, por si fuera poco, un timing y un estilo muy técnico. El perro flota en el ring, flota como mariposa y pica como abeja a la Mohamed Ali. Simplemente tienes que verlo, es un espectáculo ver pelear al Perro Mosqueda. Mañana sábado 20 de diciembre por la mañana, primero Dios, México tiene campeón en el Grand Prix del boxeo, una
vitrina muy importante porque aquí nacen estrellas que el día de mañana serán campeones mundiales. Estate muy atento porque transmitiremos un programa especial celebrando el triunfo del mexicano el sábado por la tarde, si Dios. Y para eso es muy importante que estés suscrito a Richie Vlog. Suscríbete en este momento si aún no estás suscrito. La suscripción es gratis, toca la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido y estés bien informado antes que nadie. También les comparto que ayer por la noche en la cartelera de Provox TV, Ramón Cárdenas, el Dinamita, se lució. Noqueó en el quinto round a Eric Robles de una manera terrorífica. Chéquense nomás qué bonito contragolpe de Ramón Cárdenas para mandar a la lona al terrible Eric Robles. El Dinamita a sus 30 años aumentó su récord profesional a 27 peleas ganadas, 15 de ellas por nocaut y 2 derrotas, una por nocaut ante Naoya Inoue. Y esa pelea con Naoya Inoue, fíjense, ya divagando, fue una pelea rara. Me dio la impresión que no debieron de detener la pelea contra Inoue. Me dio la impresión de que Cárdenas en una de esas, si no hubieran detenido la pelea, hasta le gana a Inoue. Pero en fin, protegen muy bien al japonés. Pelea muy rara la de Cárdenas contra Inoue, ¿no les parece? Y aquí Cárdenas demuestra de lo que está hecho. Cárdenas quiere ser protagonista para el 2026 y por mucho creo que Ramón Cárdenas también es el boxeador más infravalorado de la época moderna. Tremendo poder en sus puños, ese poder es de un pegador natural. Tiene la mano muy pesada Ramón el Dinamita Cárdenas, chulada de knockout. Un fin de semana boxístico bien interesante para México porque también pelea Argy Cortés contra Jair Frank. Esto es en la noche, sábado por la noche. La pelea la podemos disfrutar en TV Azteca el sábado a las 23 horas. Una pelea pactada a 10 rounds en los pesos gallo. Argy Cortés va con un récord profesional de 28 peleas ganadas, 11 knockouts, 4 derrotas y 2 empates. El de la hermosa Ciudad de México se enfrenta a su compatriota Jair Alan Frank con un récord profesional de 17 peleas ganadas, 12 knockouts, una derrota por decisión. Boxeo de primer nivel, respetable público, un fin de semana lleno de acción para los fanáticos del boxeo. Aquí en la pantalla final te voy a dejar un video que estoy seguro que vas a disfrutar mucho. Te invito a que lo veas, a que le des clic ahora mismo y que sigas disfrutando de nuestro contenido. Le mando un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser socio, mi amigo en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.